Muchas gracias por la presentación y la invitación a participar en tan importante actividad, ¿ya? En las conversaciones, ahí en las presentaciones también, el nombre del teniente aparece de manera repetitiva, manera fluida, por lo tanto, estamos hablando de una organización que está directamente involucrada y vinculada a esta actividad que tiene que ver con la minería subterránea, ¿ya? Contenido de la presentación tiene 4 aspectos. El primero tiene que ver con algunos datos antecedentes de la división El Teniente, después la parte de seguridad. El tópico número 3 para mí es sumamente relevante y me gustaría que en la presentación fuera un aspecto que se llevaran, que continuamente hemos tenido que enfrentarnos a las fronteras del conocimiento. Han sucedido distintas situaciones en la historia de esta división que nos han llevado a hacer cosas distintas y a superar esa frontera. De hecho, actualmente, y ahí lo voy a comentar, estamos también viviendo esa experiencia con un estallido de roca que tuvimos en julio de este año, ¿ya? Y finalmente, como toda organización, tiene desafíos, ¿ya? Algo sumamente importante, que el teniente, parte de Codelco, está inserto en la región y tiene algunas cosas que les puedo compartir. Operaciones en 3 regiones y 42 comunas. Entonces, cuando tú hablas con las personas colaboradoras, nuestros socios estratégicos y propias, cuando uno le pregunta a alguien de la zona qué relación tienes con el teniente, es bastante importante. Y ese rol social también es relevante en esta organización. Tenemos embalses, tenemos estaciones de transferencia, tenemos un ingreso ahí bastante conocido, maitenes, tranques, operaciones de distintos equipos, y tenemos faenas, como bien lo dijeron en las presentaciones, tenemos sectores en superficie que le llamamos nosotros, y la mina más grande, como lo comentó Armando en la introducción, ¿ya? Entonces tenemos relacionamiento con comunas, Machalí, Rancagua, Doñihue, Olivar, Alhué, San Antonio, entre otras comunas de la región. Tenemos y contamos con un patrimonio de la humanidad que sube desde el año 2006. Se realizan periódicamente visitas a través de distintas organizaciones para conocer esa área, ese proceso que es sumamente relevante e importante, y también se organizan visitas familiares para sensibilizar a nuestra gente de cómo es la vida del tenentino, de la tenentina. Apalancando, y allí está nuestro triple valor y nuestro mensaje: damos todo por Chile. Tenemos el valor social, el valor económico y el valor ambiental. Y por qué no compartir algunos elementos indicadores que son resultados del 2022, ¿ya? 3.810 trabajadores propios, 8.710 trabajadores colaboradores, dotación femenina, un trabajo, una gestión que estamos haciendo de oportunidad para que puedan todas las personas trabajar, diversidad e inclusión. Estamos en un 11% y estamos desafiándonos permanentemente para ir aumentando la presencia femenina, también la diversidad, la inclusión, la discapacidad dentro de la organización. Contamos con personas que están trabajando en la organización y están sumando o aportando al desarrollo de esta organización y del país. Respecto al porcentaje de empleo en la región, un 16%, algunos incidentes o datos de seguridad, tasa de frecuencia, 0,46 el cierre del año 2022, electromovilidad, desarrollando ingreso, salida de diferentes trabajadores y trabajadoras de la mina a través de buses eléctricos, sumamente importante este elemento. Productividad laboral desde el periodo 2018-2022, 60 TMF partido por personas. La producción del año anterior, 416.000 KMF. Costos C1 y C3, que nos luchamos permanentemente por estar en el primer cuartil de costos y ser el mejor negocio para el país y para el mundo. Los excedentes de los últimos 10 años que ha tenido la división
12.766 millones de dólares, y la influencia, como le indicaba, en la región de Higgins en el Producto Interno Bruto, un dato obtenido del Banco Central de un 19%. Entonces estamos hablando de una empresa que apalanca este triple valor que hablábamos, social, económico y ambiental, en el futuro organizacional y en el presente. Ustedes tienen bastante experiencia y lo que aparece en la literatura o en la prensa respecto a algunos eventos que ocurren cuando algunas de estas condiciones no se dan. Entonces es sumamente importante poder combinar todos estos valores y también en nuestra fuerza laboral para hacer del teniente una faena en la cual la diversidad, la inclusión y todos los elementos que forman parte de ella estén presentes. Brevemente, el teniente es un gran complejo que tiene 3 grandes procesos, teniendo una serie también de elementos que apoyan. La producción de la mina, que como hablamos ahí también hay un rajo y una mina subterránea en la cual la producción que tenemos es aproximadamente 134.000 toneladas por día, y algunos aportes que llegan de otros sectores. La planta concentradora, que parte con algunos procesos de chancado primario, molino SAC, flotación, secundario, terciario, molienda convencional para cerrar con la flotación y la planta de molibdeno. Y finalmente con la planta o la zona de fundición, en la cual ahí están los datos de fundición y moldeo que tenemos para transformar productos de concentrado, ácido y ácido para ser enviado a los distintos lugares que es el embalse de Carén y el tratamiento relave MBC. ¿Ya? Entonces esa es una mirada bastante resumida para el entendimiento de todas y todas de la gran variedad y diversidad de equipos de una minera que tiene más de 100 años, en la cual tú encuentras o identificas elementos que son bastante antiguos y otros que son bastante nuevos. Aquí esta lámina muestra la evolución que está teniendo la producción diaria con hitos que hemos considerado relevantes, o en este caso he considerado relevante de poder mencionar en esta presentación. A eso de 1900, con datos de producción, una minería manual, en la cual hay distintas fotos de movimientos de las personas, cómo se trasladaban en el aire, en condiciones o situaciones que actualmente serían impensadas. A eso de 1940 empiezan a aparecer los elementos mecánicos, electricistas, que empiezan a generar un incremento en los temas productivos. A eso de finales de 1990, el 2000, empiezan a aparecer una serie de elementos remotos que en otras presentaciones que se desarrollaron también los fuimos escuchando y que tienen que ver con la automatización, que la automatización es relevante en materia de seguridad para sacar de la exposición a las personas. Operación integrada. Fuimos la primera división que tuvo un centro integrado de operaciones. El CIO que le llamamos está en Rancagua, incluye teleoperación de equipos y en el caso de la emergencia o de las contingencias es la primera área que actúa para dar alertas de las distintas situaciones que ocurren. Varios de las presentaciones realizadas tienen que ver con estos sistemas que puedan alertar, prevenir, sacar a la gente del frente ante alguna situación de incendio, de estallido de roca u otra característica, ¿ya? Y estamos viviendo en esta fase también el tema de la transformación digital. 4 grandes puntos. El teniente tiene un entendimiento fuerte de la cultura e historia del desarrollo que hemos ido realizando. Somos una empresa, pocas empresas en el mundo tienen más de 100 años. Y ese entendimiento de la historia y cómo fue avanzando este proceso para llegar a lo que hemos llegado y también mirar hacia dónde podemos avanzar por la capacidad que tenemos para poder producir durante muchos años más, es sumamente importante. La innovación, motor del desarrollo, y ahí cuando pasemos a los elementos pilares de la seguridad, la innovación es clave, sacar a las personas a la exposición, prevenir, alertar, flexibilidad ante los cambios. ¿Cuántos cambios han ocurrido en este tiempo? Millones, muchos cambios, y esa flexibilidad
es la que te hace subsistir y permanecer como empresa ante esas variantes o cambios que han ocurrido en el tiempo. Y finalmente, y algo que tiene nuestra organización, es el orgullo. Cuando las personas que han pasado por el teniente hablan de esta división, se siente que hay un orgullo. Estuve en el teniente, la mina subterránea más grande del mundo, se siente esa sensación y ese orgullo de ser tenientino, ¿ya? Ese orgullo es el que nos da fuerza para honrar esa historia y poder desafiar el futuro, que cada día tiene más variedad y dificultades. Esta lámina, hablaron ahí de algunas características. 4.500 kilómetros de túnel desarrollado. Yo cuando llegué a la división dije, son metros. Dije, está equivocado el dato. 4.500 kilómetros de túneles desarrollados. Ahí como dato, es la distancia entre Arica y Punta Arenas, lo que está como túnel en la división El Teniente. En promedio, anualmente se desarrollan 22 kilómetros horizontales y 7 verticales. Ahí también estamos trabajando en algunas tecnologías, la tunelera también, elementos que queremos desarrollar e implementar para que este proceso sea más eficiente y rápido, pero definitivamente la división El Teniente tiene un vínculo directo, proporcional con el tema de la tunelería. ¿Cuál ha sido bueno, aquí están identificados los niveles que se han ido agotando y los niveles que están operando, la mina va bajando cada vez más, entonces ¿qué te encuentras? Con complejidades, y ahí va lo que les decía yo, que tienen que ver con el límite técnico, el límite de nuestros conocimientos, lo cual es un desafío sumamente importante. Alta complejidad, el emplazamiento y el contexto que tiene los sectores cada vez más bajos, y que tienen que ver con la sismicidad y los estallidos de roca, que ahí me voy a conversar en algunos minutos más. Y en la medida que tú vas bajando, se genera otro efecto que tiene que ver con que los costos son más altos, más costos de inversión, condiciones de mercado. Entonces, en la medida que tú vas bajando en este yacimiento, la minería se va complejizando. Seguridad en la división. Tenemos una historia, y ahí también Manuel lo mencionó en la presentación, en la cual hemos tenido accidentes fatales, ¿ya? Y cuando vayamos en la parte del límite del conocimiento voy a entrar en algún detalle más. Este año tuvimos en enero, el 16 de enero, el fallecimiento de Frank, un tema relacionado con los riesgos críticos de número 9, de guardia y protecciones. Y cuando uno empieza a ver la relación con la tasa de frecuencia, uno ve que la tasa va bajando significativamente. Entonces, con una tasa baja tenemos un accidente fatal, y ese es el cambio que hemos también sumado como organización, que tiene que ver con que no tiene la tasa de frecuencia una incidencia relevante en la predicción de las fatalidades, y que el único camino, y que ya otras organizaciones en el mundo lo tienen, que es la gestión, implementación y gestión de riesgos críticos, es la clave. No hay, en nuestra organización está una situación distinta. Son los riesgos críticos la estrategia para erradicar las fatalidades, y ese convencimiento que en algún momento tú preguntaste, yo tomaría dos grandes elementos: el entendimiento y la convicción. El entendimiento, la capacitación, y la convicción es conocer los elementos, tener prácticas en terreno, confirmaciones de rol y de proceso que te permitan poder llevar a cabo un cambio que es cultural también. La seguridad va muy de la mano con los cambios culturales. Los pilares, 4 pilares: los riesgos críticos, el aprendizaje, el liderazgo y la cultura de excelencia. Y como división nosotros sumamos 2 pilares que son sumamente importantes, que tiene que ver con la tecnología y la innovación, y también la salud ocupacional. De hecho, cuando yo asumí este cargo me hablaba gerencia de seguridad y salud ocupacional. No es solamente la gerencia de seguridad y la salud ocupacional. ¿De qué nos preocupamos? De erradicar las enfermedades profesionales, y hay una de ellas que
se relaciona bastante con la minería subterránea y que tiene que ver con la silicosis. Entonces hay un compromiso también que tenemos a nivel país de erradicar la silicosis y la división está trabajando de verdad muy fuertemente en esa materia. La frontera del conocimiento. Mensaje, aprendamos de cada desafío. Las cosas que nos pasan, por muy malas que puedan ser en nuestra historia, nos desafían a explorar situaciones distintas. Y en esta lámina, ahí comentarles, bueno, nacimiento de la división en 1905, profundización de la explotación, 19 de junio de 1945, tragedia del humo. Considerado uno de los mayores accidentes en la historia de la minería mundial, dejando 355 personas fallecidas. ¿Y qué ocurrió aquí? Se generó un cambio en la forma de hacer seguridad en la minería. Stanley Jarrett, los departamentos, los nacimientos, los departamentos de prevención de riesgos, departamentos de seguridad, y se empezó a ver este tema de una forma, de una mirada distinta. Y cada vez que aparece una situación que nos pone en esta situación de complejidad, de dificultad, esa es la clave y eso es lo que me gustaría que ustedes lo tuvieran. Son desafíos, son oportunidades. Cuando uno avanza en el límite de las fronteras del conocimiento, es una oportunidad de explorar y dejar algún hito aquí que quede en la historia. Y a eso los llamo también a ustedes en sus diferentes actividades que puedan generar esos hitos en la historia de las actividades que realizan. Años 70, la carretera del cobre, había un sistema de movimiento anterior que era a través de ferrocarril, estaban habitadas, Sewell estaba habitado y otros lugares de la zona. Se inició un proceso para llevar a la ciudad a las personas que vivían en ese tiempo. 1987 y 1991, también continuando con la explotación a los niveles inferiores, tuvimos otro tema. 1990, estallido Roca, que dejó 7 trabajadores fallecidos en Interior Minas. Sub 6, se cierra el Sub 6. 7 fallecidos, personas graves. ¿Qué hacemos? ¿En qué nos estamos equivocando? ¿Qué estamos desarrollando mal? Y ahí empiezan los equipos expertos a desarrollar distintas análisis y metodologías para ir construyendo algo distinto. Y por eso que cada desafío en la edición ha dejado un gran aprendizaje. 2015, el Centro Integrado de Operaciones. Impensado en algún momento que uno pudiese a distancia manejar la mina. Eso no estaba en la mente de las personas. Eso es algo que también quiero que ustedes que se lleven, que a veces hay iniciativas o ideas que la gente piensa no guarda en relación o no pueden ser, son posibles. Y aquí la nueva realidad que tiene que ver con un hito que voy a comentarles a continuación, nos lleva también a navegar o explorar aguas que están fuera de la frontera del conocimiento actual que tenemos como organización. Se ha hablado por ahí en las distintas presentaciones que es un estallido roca. Ruptura y proyección instantánea del macizo rocoso asociada a un evento sísmico que genera pérdida de continuidad del proceso productivo en la operación minera. La actividad minera en las distintas líneas en el macizo rocoso se genera el evento sísmico, un frente de onda y una respuesta local. Bastante simplificado para que cuando hablemos de este concepto podamos tener la claridad al respecto. Hablamos de las fatalidades, hablamos de las distintas etapas que estamos teniendo, ahí le llamamos la minería experimental, el caving, la sismicidad, se empezó a estudiar qué relaciones tenían estos elementos uno con otro, a trabajar en la exposición, en la disminución de la exposición a las personas, se empezaron a elaborar sistemas sísmicos integrados, formulaciones experimentales y criterios de alerta sísmica, es decir, cuando ahí le llamamos en alta o baja, hay algunas
tendencias que se van analizando y cuando se da un criterio a la baja o a la alta hay que sacar de manera preventiva a la gente del frente. Voy a pasar acá dentro de las áreas, aquí el Pilar Norte, que también tuvimos, también está aquí el hidrofracturamiento, que se empezó a realizar a eso partió el 2005 y se implementó el 2008, que es una metodología que ha ayudado bastante a relajar el frente antes de su proceso posterior productivo. Y después nos encontramos con el año 2023, el 24 de julio, a las 4:24 de la mañana, día lunes, se registraron una serie de eventos sísmicos relevantes en el sector profundo de la división. Daños en acceso a sectores de trabajo y quedó un trabajador aislado de la empresa Zulín. 13 trabajadores fueron evaluados en los distintos centros de trabajo sin constatar lesiones de gravedad, ¿ya? La acción inmediata, protocolos de emergencia, se aisló el sector, se evacuaron a las personas del área y se le da aviso a todas las autoridades competentes, ¿ya? La lámina siguiente va a venir un detalle de las distintas zonas o sectores que tuvo este evento. Energía, 1,9 por 10 elevado a 9 joule. Está dentro de los eventos más importantes y grandes de la historia, el que ocurre en la división El Teniente. Y si recuerdan, les mencioné anteriormente, hubo un evento de una magnitud menor, que en la altura de 1990-91, produjo 7 personas fallecidas. Respuesta inmediata ante emergencia. Un equipo fue a terreno, otro equipo se instaló en un lugar centralizado. Empezamos a realizar los conteos de las personas. En la identificación determinamos que había una de ellas que no había llegado al punto de encuentro establecido. Y a través de la radio se generó la comunicación con esta persona que estaba operando un equipo y que su frente está bloqueado el acceso, ¿ya? Manuel Reyes, y esto es lo que dice Manuel. Los protocolos funcionaron porque los rescatistas tenían todo claro, dónde estaba la chimenea, qué iban a hacer y cómo sacarme. Y también tenían un plan B y plan C. Tenían todo organizado para sacarme. Entonces se estableció la comunicación con Manuel. Se definió a través de la brigada de rescate, que algo también que me gustaría dejarles, que hay equipos de rescate que tienen que ejercitar permanentemente estas situaciones. Y una de ellas fue, y había ocurrido un mes atrás, que fue un simulacro de rescate por caída a pique. Los piques de la minería, un trabajador simulacro caía a pique. Y en 45 minutos se logró el rescate de Manuel sin lesiones que lamentar. Ciertamente, después cuando se genera el rescate y viene todo un protocolo, atención primaria del Estado, se lleva a los distintos organismos médicos y también apoyo psicológico, pero no tuvimos ninguna persona, en este caso con una lesión relevante. Hubo 13 personas que fueron a atenderse a la edición, resultaron ilesas y sin lesiones de mayor gravedad. Y en el caso de Manuel, la comunicación radial fue clave, se estableció el punto, se determinó de acuerdo a los planos la chimenea más cercana y el equipo especialista, la brigada de rescate de la mina, hay brigada de rescate en distintas áreas de la organización, logró en esos 45 minutos tenerlo sano y salvo, ¿ya? Entonces, en esa línea también ejerciten, practiquen en sus organizaciones situaciones de emergencia y vean cómo se van enfrentando y desarrollando, sumamente importante. Ahí están los diferentes eventos sísmicos que ocurrieron, algunos desfasados con el tiempo, con la hora.
mencionarles también como antecedente para que lo tengan, que en el sistema de sismología nacional este evento quedó reflejado. Si lo buscan el 24 de julio va a salir un evento de magnitud 3 salía en el sistema de sismología nacional. Entonces estamos hablando de algo que no es menor y que con todas las medidas que uno fue desarrollando con el paso de la historia y el tiempo, nos llevó a que no tuviésemos una fatalidad que lamentar. Preguntas que salen de inmediato. ¿Dónde fue la quemada? U otros elementos que normalmente uno va preguntándose cuando ocurren estos eventos y la respuesta no hubo quemada, hubo varias situaciones que en otros eventos se habían respondido con celeridad y no se lograron identificar. De hecho, comentarles que han venido expertos internacionales a visitarnos para poder entender y explicar lo sucedido, ¿ya? Y a eso de la altura de fines de diciembre ya debiésemos tener una clarificación de este evento, por qué se genera. Hay varias hipótesis y también poder establecer planes de acción que nos permitan poder evitar estas situaciones que sin lugar a dudas se van a ir dando, porque en la medida que vamos bajando como les mostré en la lámina pasada, el proceso productivo, se generan mayores probabilidades de que este tipo de situaciones ocurran. La división también está desarrollando y avanzando fuertemente en un plan de recuperación en conjunto con la autoridad, el SENAGEOMIN. Tenemos reuniones quincenales en las cuales vamos viendo el avance de la recuperación del proceso de reparación y velando por cada una de las personas que forman parte de este proceso. Se hicieron capacitaciones especiales, jornadas con ellos, ellas y ellos, para el entendimiento del lugar donde estaban y aplicar algunos elementos que han salido en las presentaciones anteriores. El tema de las luces, el tema de las aislaciones y los polígonos que forman parte de esta organización. Hay unos criterios distintos y más robustos para poder tomar una acción inmediata antes que ocurra alguna situación que ponga en riesgo la seguridad de las personas. Sistemas para gestión de sismicidad. Dos grandes categorizaciones: innovación, ingeniería y tecnología, y la toma de decisiones. Preacondicionamiento, elemento clave que ya lleva bastante tiempo en la organización. Sistemas de fortificación para disipar la energía. Es importante que la energía del macizo rocoso se disipe en la mayor cantidad de actividades y procedimientos, aislación. Hay equipos autónomos, semiautónomos que están disponibles y operando actualmente en nuestra organización, algo que también nos llena de orgullo. La seguridad nos lleva también a estos desafíos de automatizar equipos y varios de ellos son operados a distancia en Rancagua, en la ciudad. Seguimiento y control del terreno, la geotecnia, que tiene que ver con la instrumentación sísmica de la mina, y los proyectos y procesos monitoreos en la sala, el CIO, que es el Centro Integrado de Operaciones que tenemos como división. Y finalmente una gobernanza, porque cuando ocurren estas situaciones tiene que haber un equipo que se haga cargo y desarrolle este tema. Nosotros le denominamos el concepto gobernanza, que tenga que ver con la geotécnica y la gestión de los riesgos, ¿ya? Toma de decisiones y un board que ya hemos tenido la participación, como les decía, de asesores internacionales que están muy interesados en conocer este evento, que marca una historia relevante en las actividades de minería subterránea a nivel mundial. Una frase: los grandes desafíos geomecánicos han requerido de la mejora continua para la internalización de los aprendizajes, lo cual se ha plasmado en un completo sistema de gestión apalancado por la innovación y la tecnología. Estamos en la frontera del conocimiento. Vamos a tener la información y el desarrollo y vamos a seguir bajando en nuestro proceso productivo. Pero ¿cómo tenemos que seguir trabajando? Con nuestro pilar fundamental y básico, que es la seguridad de las personas. No podemos tener
una nueva fatalidad asociada a operación, mantenimiento de las distintas actividades de la división El Teniente. Para cerrar, una última lámina que tiene que ver con desafíos que sin lugar a dudas son más de los que les voy a comentar, pero los asocio a esta presentación. Número 1, erradicar accidentes graves y fatalidades. ¿Y cómo lo hacemos? Con la implementación de la gestión de riesgos críticos. No hay otra estrategia, no hay otra forma, totalmente alineados. Cultura preventiva en seguridad. Las organizaciones que tienen una cultura preventiva, entendimiento y convicción de la seguridad, se van transformando en organizaciones que no tienen fatalidades, y después cuando no tienen fatalidades no tienen accidentes con tiempo, no tienen accidentes sin tiempo, no tienen eventos significativos. El lograr esto es un elemento fundamental también en las materias de seguridad que tenemos en la división. Herramientas digitales de entrenamiento. Contarles que hace algunos días implementamos a través de la realidad virtual. No sé, por ejemplo, me coloco los lentes acá y empiezo a ejercitar en el macizo rocoso para determinar ahí con coligüe si la roca está blanda, está dura. Te hace un ejercicio de un turno de trabajo, tú llegas, ya vamos al frente, haga la ART, está en la oficina, y te dice el sistema, no, el ART se hace en terreno. Te encuentras con una cenefa, un confinamiento dentro de la mina, va a pasar. No se puede pasar, porque la cenefa y el confinamiento, solamente la persona que lo instala es quien puede retirar y autorizar el ingreso personal al sector. Ya tenemos en ese riesgo y lo estamos desarrollando de manera avanzada con el riesgo crítico número 1, que tiene que ver con la energía eléctrica, las fuentes de esa naturaleza, y también con guardia y protecciones. Ese ejercicio, la idea es ir pasando gente para que pueda también capturar de una manera distinta, más allá de los procedimientos instructivos, las charlas del conocimiento. Y finalmente, el aprendizaje y la mejora continua. Hay cosas que nos pasan y nos vuelven a pasar. Dentro de lo que sucedió en este estallido Roca, hubo áreas que no tuvieron ningún inconveniente desde el punto de vista o daños muy menores. Y eso habla de la utilización de los más altos estándares de construcción de fortificación. Entonces, es probable que con el paso del tiempo también ese estándar tenga que tener algún tipo de modificación y avance. Quiero darle las gracias por su atención. Espero que los conceptos que le mencioné hayan quedado, y el desafío en cada una de sus actividades en ir más allá de sus límites técnicos y tecnológicos, a desafiarse permanentemente y a buscar con esas soluciones distintas algo que les pueda entregar un reconocimiento y un valor agregado a sus diferentes organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Maximiliano. Ahora me corresponde presentar a Alexander Trigoso, quien viene en representación de DSI Underground Ventilation System, empresa socia y auspiciadores de este summit. Alexander es ingeniero de minas y máster en gestión minera con más de 18 años de experiencia geotécnica para el diseño de operaciones mineras subterráneas como de superficie. Actualmente está al cargo de planificación y gestión técnica de las diferentes unidades mineras subterráneas de Perú, de la mediana y gran minería, en DSI Underground Perú, donde se desempeña como gerente técnico. Así que dejo con ustedes a Maximiliano, innovación en refugio subterráneo. Muchas gracias, Maximiliano. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. ¿Se me escucha bien? La verdad que me presentaron tan bien que creo que me han subido un poco la autoestima. En mi país nunca me presentan tan bien. Bueno, en esta oportunidad quería un poco mostrarles una nueva área que está desarrollando DSI Underground, parte del grupo Sambic, que tiene que ver justamente con la ponencia o el tema de estas charlas que son de seguridad.
Siguiente, por favor. ¿Ya? Sí, por favor. Bueno, DCI en alianza con ABC System ha desarrollado una nueva línea de temas de refugios mineros, los cuales vamos a presentar a continuación. Este es el título de la charla y vamos a centrarnos básicamente en esta herramienta muy importante que es parte de la seguridad de todas las operaciones subterráneas. Primeramente empezamos siempre con el tema de seguridad. Nosotros apostamos siempre por la seguridad en todas las operaciones, no solamente en las unidades donde visitamos o trabajamos, sino también dentro de las áreas de trabajo en las oficinas en cada uno de nuestros países, ¿sí? Adicionalmente, estamos conscientes y conocemos bien el ciclo de una operación minera, que más o menos abarca todos estos tiempos en porcentajes según la actividad que se puede desarrollar. Y nos damos cuenta que uno de los más altos es el tema de sostenimiento de las labores, que ha venido siendo una de las principales causas de atrapamiento dentro de un túnel o una operación minera de los trabajadores. Es por ende que venimos desarrollando justamente la línea de refugios, ¿no? Este es un poquito el alcance de la magnitud de la compañía, la cobertura que podemos tener en las diferentes plantas. Vamos a lo que nos interesa, refugios mineros. 3 casos bien importantes que lo he querido enmarcar al inicio. Uno de los más resaltantes, ustedes lo conocen más que yo, obviamente, que se ocurrió acá en Chile el año 2010. El otro en Bosnia, en septiembre del 2014, igual un incidente de 34 mineros quedaron atrapados bajo tierra debido a un terremoto de pequeña magnitud que provocó un derrumbe. Por eso que al inicio empezaba hablando que el sostenimiento es parte de esta disciplina. Un caso más reciente, el 2021, en Canadá, fueron 39 mineros atrapados. Entonces, sabemos que esto, si bien no es una constante muy seguida, pero sabemos que es una de las disciplinas que dentro de la minería pues, se genera más peligro. El tema de desprendimiento y derrumbes, ¿no? El expositor anterior hablaba muy bien del tema justamente de fenómeno estallido de roca. En Perú las minas están profundizando a más de 1000 metros, estamos en 1800 metros en promedio, y estamos presentando estos fenómenos. Ya tenemos varios incidentes, es más, hay una mina que acaba de cerrar justamente por un problema de estos, que había una liberación de energía, un derrumbe por estallido, ha cobrado la vida de 2 personas y eso ha producido que la mina pare. No llegó a atrapar personas, pero sí, en el caso hubiera sido, justamente la idea es poder controlar eso. Bueno, los refugios mineros, obviamente, como la mayoría conoce, son estructuras de seguridad que son cruciales en una operación frente a eventos de incendios, gases, atrapamientos por derrumbes en los principales accesos. Y algo que tenemos que considerar nosotros es, primero, la ubicación, ¿no? ¿Dónde se deben colocar los refugios, ¿no? La distancia, la señalización, la accesibilidad a ellos. Entonces, como norma general, nosotros entendemos que podría estar a 500 metros, pero va a depender de la norma de cada país. O sea, a 500 metros de las labores de operación, tendría que tener las características como una luz que le pueda dar esa visibilidad, que es la luz estroboscópica, y ubicarse obviamente en un área que pueda estar sostenida adecuadamente, ¿no? Y que no presente ese tipo de fenómenos de desprendimiento. Esta es una foto de uno de los refugios que hemos ubicado, o sea, más o menos tiene esas características, tiene una buena señalización, tiene una buena iluminación, tiene una buena, de cierta forma, es fácil llegar a ese lugar para poder, digamos, un poco cubrirse frente a la necesidad de este evento. Ahora, ¿cuáles son el reglamento de Perú frente a la utilización de este tipo de componentes, ¿no? Primero, en Perú dice que debe ubicarse a 500 metros del frente de trabajo con una autonomía de 120 horas. Segundo, hay refugios fijos o refugios móviles. En ambos casos, el espacio no debe ser menor a 1.5 metros cuadrados por persona.
Tercero, las líneas independientes de aire comprimido, aire respirable, debe contar con eso. Agua potable, además de contar con una reserva de agua potable para 5 días, de acuerdo al aforo de personas. Sistema eléctrico y de comunicación al exterior. Y finalmente, obviamente, servicios higiénicos de respaldo de energía, señalización de luces y alarmas exteriores. Esto es un refugio básico, ¿sí? Eso es en Perú. En Chile, poco investigando y revisando, esto es lo que nos exige el artículo 616 de la norma peruana, de la norma chilena, el decreto 30. Habla que debe tener una autonomía de 96 horas, debe contar con autorrescatadores, alimentos no perecibles, balones de oxígeno, elementos de primeros auxilios. La ubicación del refugio no estará en función al avance de los frentes de trabajo, siendo en lo posible transportables. Algo que a mí me causó bastante impresión es la distancia. Acá hablan de distancia de 50 metros, entonces esta es una distancia bastante corta, lo puse tal cual. Si alguien tiene otra información lo podría refutar. Entonces, sistemas eléctricos y comunicación al exterior es básico, servicios higiénicos, respaldo de energía, lo mismo que la norma peruana. Entonces, nosotros de cierta forma hemos desarrollado en base a la normatividad justamente todas estas, digamos, prestaciones que pueda tener o que estos refugios deberían tener, ¿no? Temas de fabricación estructural de alta resistencia que puedan absorber impactos, si fuera el caso que el refugio pueda ser dañado por un tema de desprendimiento de rocas. El tema de la bicámara, obviamente para poder impedir que los gases, en el caso fuera un incidente por incendio o por gases propios de la voladura o algún agente químico, la doble cámara para que pueda entrar ahí limpio al momento de que cada colaborador pueda ingresar a la labor. El sistema de transformación de aire comprimido de la mina en aire respirable, eso es algo muy común, muy básico. Y también el tema de sistemas de oxígeno interno para poder suministrar en el caso que se corte la línea de aire comprimido y el refugio quede aislado totalmente del ambiente externo. Y otro punto es el sistema de depuración de CO y CO2, ¿no? Que básicamente es lo que nosotros vamos expulsando, vamos generando al momento de estar o permanecer en el refugio, ¿no? Y eso se hace con unos químicos, básicamente mediante un sistema de purificación, o sea, no transforma el aire, sino simplemente lo contiene y lo elimina. Y finalmente, el sistema de backup de energía va a depender de la cantidad de personas o de la cantidad de horas que se pueda estar en uso. Algunos puntos importantes: el baño químico, asientos confortables, que es muy importante porque las personas van a estar por regular tiempo, el kit de primeros auxilios, sistema de entretenimiento, que son adicionales, y el tema de los autorrescatadores, que es parte de la norma. Les dejo con un pequeño video. Le falta el audio para explicar un poco, pero… Es el ingreso a la precámara. Se enciende la luz de emergencia para poder ubicar el refugio, en el caso esté el ambiente nublado por algún tema de gas o de humo. Se activa el ingreso de aire comprimido de la mina para que pueda generar el aire ya respirable dentro del refugio. Y ese es un accesorio para poder medir el monitoreo de los gases, ¿no? El aire acondicionado es un componente muy importante porque te permite también trabajar con la humedad que se va generando producto del uso mismo de las personas dentro del refugio, ¿no? La conexión al exterior básicamente es fundamental para poder comunicar la cantidad de personas y el estado de las mismas. En el caso que se corte la energía, el suministro de aire,
simplemente se cierra y se activa la utilización de los tanques de oxígeno. Se colocan las bandejas en el scrubber, que es básicamente el químico que absorbe o que contiene el CO2. Sí. Nosotros hemos tenido la particularidad de colocar líneas independientes en cada punto donde se ubican las personas y poder medir más o menos la presión o el caudal de oxígeno que pueda ser liberado por una correcta dosificación, ¿no? El conversor de energía para recargo de baterías en el caso que tenga la energía, o sea, conectada a la energía de la operación. Bueno, temas simples como hay un manual básico de uso de estos componentes, de cada uno, y el tema de la comunicación periódica es muy importante. Bueno, en general, eso es un refugio. Eso lo van a encontrar en cualquier operación. Muchos de ustedes de repente lo han visto, lo han usado. Nosotros queríamos agregar algo adicional. Nosotros sabemos que el refugio sirve para salvaguardar la vida de las personas, y eso es el término general de refugio. Dice, los refugios mineros son espacios sellados que proveen aire limpio, comida, agua, protección contra los elementos externos. Están destinados para salvaguardar a los mineros durante un periodo de tiempo limitado hasta que puedan ser rescatados. Esto es lo que todo refugio minero debería tener. Pero nosotros adicionalmente hemos tratado de ver, con el uso de la tecnología y las herramientas actuales, poder empezar a ver el post-accidente o el post-desastre que se puede haber generado, ¿no? Entonces, hemos un poco analizado qué más se puede ofrecer, qué más se puede hacer, qué más podemos aportar nosotros dentro del desarrollo propio del evento, o sea, para la mejora de las personas que han sufrido este desastre. Y nos hemos dado cuenta, y revisando estudios de la OMS y ONGs, que definitivamente hay un choque emocional que muchas veces de repente se dejó de lado por muchos años, ¿no? Entonces, esto es como un ciclo de comportamiento del ser humano frente a un fenómeno de desastre, sea natural, sea de derrumbe en mina, un huracán. Lo primero es el impacto inicial, la negación, la respuesta emocional, la aceptación y la recuperación posterior. Entonces, ¿qué de importante tiene que sepamos eso? Porque podemos ir trabajando con las personas de la forma como ellos han reaccionado frente al fenómeno que acaba de ocurrir, o frente al accidente, o frente a la catástrofe que ellos están presenciando o que han presenciado. Muchos de repente han visto morir a un compañero o han visto perderse una vida literalmente en este tipo de desastre. Entonces, un poco para entender qué significa cada uno de estos puntos, el impacto inicial es desde el acontecimiento hasta los primeros minutos. La negación puede durar pocas horas dependiendo de la situación traumática. La respuesta emocional aguda, que es el tercer punto, esta es la fase más intensa, durante las primeras horas y posteriores al evento. La aceptación ocurre varios días después y la recuperación obviamente es una fase más larga. Entonces nos damos cuenta que parte del proceso de recuperación de las personas se podría dar dentro del refugio. No solamente es protegerlos, ya están sanos, no están, digamos, no tenemos fatalidad porque se han resguardado, pero la idea es ir un poco más allá con la tecnología que podemos tener al alcance de cualquier otro tipo de actividad. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado que la OMS muestra como parte de una catástrofe? Dice que los temblores, la fatiga, la pérdida de apetito, el llanto, la tristeza y el temor, la culpa, el enojo y las dificultades para dormir y el olor son algunas de las respuestas físicas emocionales comunes que pueden sufrir una persona durante algún tiempo después de un desastre. Con el apoyo adecuado, y ahí donde entramos nosotros, la mayoría de las personas podrían superar estas difíciles experiencias. Hay mucha gente que después de un fenómeno, y eso ha pasado, ya no quiere volver a trabajar en minería, ya no quiere volver a entrar a una mina, ya renuncia, y podemos perder personal valioso. Entonces,
y es ahí donde nosotros queremos atacar. Fuera de mantenerlos protegidos, fuera de salvaguardar su vida y saber que están vivos, también interesarnos un poco de cómo queda la persona. Entonces, con estas herramientas nosotros vamos a poder un poco mitigar o dar una idea de qué más se puede hacer frente a esta catástrofe. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Ver el panorama del comportamiento humano en el contexto excepcional del desastre, o sea, cómo se comporta la persona frente a este fenómeno, porque nosotros al momento de deliberarlos podemos darnos cuenta que todos están bien, pero ¿cómo se comportó en ese momento? ¿Lloró, no lloró? De repente tuvo digamos, tuvo pánico. Los elementos necesarios, ¿y qué más buscamos? Los elementos necesarios para explorar el comportamiento humano durante su permanencia en los refugios. Entonces, ¿qué nos ayuda a esto? Nos ayuda a poder hacer un tratamiento y esa información es valiosa para el posterior, digamos, tratamiento de la persona, valga la redundancia, ¿no? Entonces, el objetivo final es de regresar a la normalidad y a la reorganización de la vida social de la persona que usa estos refugios. Entonces, para eso es algo simple, que lo vemos día a día en las actividades que desarrollamos, de repente no necesariamente en la minería. Primero, para ello, hemos implementado dispositivos de realidad virtual que puedan brindar terapias de asesoramiento postestrés traumático, brindar asistencia psicológica mediante inteligencia artificial donde se puede evaluar la salud mental, análisis predictivo de las emociones, disponer de dispositivos, apps, que estas básicamente son apps que ya se vienen usando pero en otras actividades, que podemos aplicarla y poder un poco disminuir el impacto psicológico posterior a este desastre. Disponer de accesorios como pulseras que midan el ritmo cardíaco y podamos identificar en tiempo real cómo se está comportando cada persona dentro del refugio. Disponer de cámaras de videovigilancia con sensores de movimiento. ¿Esto para qué? Para poder mostrar y ver cómo se está comportando cada persona y ver el preámbulo antes de la extracción y el posterior, digamos, análisis y posterior tratamiento de las personas, ¿no? Entonces, y al final dispositivos hub que nos puedan ayudar a poderlos tener, digamos, lo más tranquilo emocionalmente posible. Entonces, son herramientas que van a ayudar a que cada persona que pueda estar en esta situación pueda mejorar o pueda ayudarle en la calidad de vida después. ¿Sí? Es información importante que ya los médicos especialistas tratantes puedan usar como herramienta básica para la restauración emocional de las personas, ¿no? Es un poco lo que hemos venido hablando en general, todos los puntos. Y finalmente eso vendría a ser el aporte de nosotros y ya venimos desarrollándolo y venimos implementándolo para poder mejorar. En realidad desearíamos no usarlos, pero sabemos que cuando suceda es importante poder tenerlos. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por la participación. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a la próxima presentación. Es un grato placer poder presentar a Sebastián Maltrana en representación de la empresa Promat. Sebastián es arquitecto y dedicado desde 2014 a la protección pasiva contra incendios en edificaciones. No obstante, a partir del 16, después que realiza un diploma en diseño contra incendios, se desempeña específicamente en proyectos de túneles, participando en desarrollo de soluciones constructivas para sistemas pasivos contra incendios. Actualmente trabaja para la empresa ETEX, liderando el equipo de Promat Túnel para Latinoamérica, área especializada en soluciones para protecciones contra incendios, con especial énfasis en el apoyo continuo al desarrollo normativo, materiales y soluciones constructivas específicas para este tipo de proyectos. Así que presento a Sebastián con la exposición Protección pasiva contra incendios en túneles. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Lo que quiero presentarles... Lo que quiero presentarles está relacionado con la seguridad en túneles, entendiendo que el concepto de seguridad abarca varios aspectos. Desde mi punto de vista,
se relaciona con el comportamiento de las personas, la coordinación con las brigadas de rescate, bomberos y con las protecciones que se pueden generar contra incendios. Yo me voy a dedicar en esta presentación específicamente a la protección pasiva y voy a tratar de explicarles en qué consiste. La agenda para la presentación, primero los fundamentos, qué es la protección pasiva y cuáles son las soluciones que PROMAT puede ofrecer. Lo primero, comentarles que PROMAT es la división que se encarga de la protección contra incendios para todo tipo de edificaciones. En mi caso, yo estoy enfocado en los proyectos de túneles. Bueno, todas las soluciones que se desarrollan están probadas y elaboradas en nuestros laboratorios en Europa. Eso como contexto general. Ahora, ¿por qué la protección contra incendios en túneles? Básicamente por 3 razones. La primera tiene que ver con la longitud de los túneles. Sabemos que los proyectos que se están construyendo son cada vez más largos, por lo tanto hay un riesgo asociado a eso. El tipo de carga que se transporta dentro de estos espacios de infraestructura y el incremento del flujo vehicular, sobre todo en los túneles urbanos. La protección pasiva es un conjunto de actividades, no es solamente un solo parámetro, pero de alguna manera lo que busca es que evita la propagación del incendio. Son sistemas que se incorporan durante la construcción del túnel, por lo tanto no requieren de energía o intervención humana para que funcionen. Bueno, ya comentamos los temas relacionados con los factores que aumentan, ¿cierto?, los potenciales peligros dentro de los túneles. En el área de la protección contra incendios para túneles existen dos grandes sistemas, los sistemas de protección activos, que están enfocados a la detección y la alarma y, por supuesto, tratar de generar la extinción de los incendios. Y la protección pasiva, que es en lo que yo me voy a enfocar, son todos los materiales, los sistemas constructivos que van a prevenir y van a impedir la propagación de los incendios. Por eso quería hacer la distinción entre ambos sistemas, porque de alguna manera son complementarios, no compiten unos con otros. Uno no suprime al otro tampoco, entonces por eso creo que es importante entender que en la protección como concepto general dentro de un proyecto, dentro de un túnel, son absolutamente complementarias. Ahora, hay varias razones, ¿cierto? Principalmente salvar vidas, ¿cierto? Las razones que están relacionadas con la seguridad, las razones legales, porque tenemos que cumplir con las normativas asociadas, y las razones económicas para evitar los altos costos de reparación que esto conlleva en caso de un accidente. Las imágenes que están en la parte superior, ¿cierto? Son imágenes que ocurrieron en una autopista, ¿cierto? Son accidentes, incendios que luego se desarrollan en una autopista, pero la pregunta es qué pasa si esto ocurre dentro de un túnel. Entonces, a eso es a lo que apunta esta presentación. Ahora, la imagen de abajo está relacionada con otra diapositiva que les voy a mostrar más adelante, pero tiene que ver con la cantidad de vehículos que puede estar involucradas en un accidente dentro de un túnel. Y esto, por supuesto, es la energía que se puede liberar. Para entender cómo funcionan los incendios dentro de un túnel, tenemos que hacer algunas distinciones. Si bien es cierto, la dinámica es muy parecida entre una edificación y un túnel, por lo general las consecuencias son mucho más altas dentro de un túnel, por la misma geometría que tienen los túneles. Entonces se producen varios efectos que van generando que las
los resultados, las consecuencias que tenga un incendio dentro de un túnel son mucho más severas. El efecto del humo, del calor, son siempre muy altos sobre la estructura, y eso, por supuesto, impide que se genere una evacuación muy efectiva. Ahora, para hacer una distinción dentro de lo que les comento respecto a las edificaciones y los túneles, tenemos que entender las curvas de incendio. Las curvas de incendio son parámetros que se desarrollan dentro de los laboratorios, y en este caso la componente vertical indica el aumento de temperatura y la componente horizontal indica el aumento o el crecimiento del tiempo, ¿cierto?, cuando transcurre un incendio. La curva que está más abajo, que tiene un color morado, es la curva ISO. Esa curva es la que se utiliza en la en la mayoría de las edificaciones. Hoteles, colegios, viviendas, en todo ese tipo de recintos. Y la curva que se debe utilizar para túneles es la curva roja, que es la curva RWS, que recibe su nombre por la traducción que tiene por el Ministerio de Transportes en los Países Bajos. Ahora, si analizamos la curva ISO, podemos entender que transcurridos 60 minutos, podemos llegar a temperaturas cercanas a 900 grados. El punto está en que a pocos minutos de iniciado un incendio, en la curva RWS podemos tener temperaturas cercanas a los 1000 grados, 1200 grados. Entonces, es necesario entender que el desarrollo de un incendio dentro de un túnel libera energía muy rápido y en muy poco tiempo. Por lo tanto, la estructura va a sufrir en mayor medida en el corto plazo. El punto máximo de la curva, en términos de temperatura, se entiende cercana a los 1350 grados. Entonces, todas las soluciones y los materiales que tienen que estar apoyando la protección contra incendio tienen que estar en función de esa temperatura. Bueno, y esa es la diferencia que existe entre la curva respecto de las edificaciones con la curva que se debe utilizar para los incendios. Ahora, como concepto general, tenemos tres grandes ideas, que son la carga de fuego, ¿cierto?, la ventilación y la geometría, lo que diferencia en mayor medida este tipo de incendios. Ahora, ¿por qué la carga de fuego? Porque la curva ISO tiene su origen, el combustible de la carga ISO tiene el origen en derivados de la celulosa. Los muebles, papeles, cualquier tipo de derivado de la celulosa que podemos encontrar en las edificaciones. En cambio, en la curva RWS, el combustible son los mismos vehículos y, por supuesto, el combustible que tienen al interior. Ahora, para graficar algunos puntos, sabemos que la temperatura, el agua hierve a los 100 grados Celsius. Entonces, esto nos ayuda a entender qué pasa con distintos materiales. Por ejemplo, el acero pierde su capacidad de resistencia a los 500-550 grados. Entonces, estamos hablando que en los pocos minutos ya alcanzamos esas temperaturas. Sobre los 600 grados ya se comienzan a derretir algunos materiales, y sobre los 1000 grados ya hay una degradación importante de la materialidad de algunos componentes. Ahora, todos los incendios, la curva roja grafica el desarrollo de un incendio. Todos tienen un inicio, ¿cierto?, una etapa de crecimiento, una etapa de desarrollo y una etapa de decaimiento. Entonces, tenemos que entender que la protección pasiva comienza antes del incendio, porque son soluciones que ya están previamente instaladas. La protección activa lo que busca es generar la detección y la alarma, ¿cierto?, para propiciar rápidamente la evacuación. Y la protección pasiva va a evitar el colapso de la estructura. O sea, va a evitar que, producto de la acción del calor, muros o cielos o techos del túnel puedan colapsar. Ahora, tenemos que entender
la diferencia entre la resistencia al fuego y el comportamiento al fuego que tienen algunos materiales. La resistencia al fuego se logra luego de ensayos de laboratorio y son soluciones que se someten bajo las curvas que les mostré anteriormente. Pero el comportamiento al fuego es cómo estos materiales van a sufrir deformaciones producto del calor. El calor entendido como la energía, ¿cierto?, que va a llegar y va a afectar a los muros, a la estructura en general, muros y cielos de los túneles. Perdón. Lo primero es que a raíz de los incendios, ¿cierto?, de las altas temperaturas, existe un rápido calentamiento del hormigón. Eso va generando que se generen expansiones, también contracciones, dependiendo del área que se ve afectada. Por supuesto, la pérdida de la resistencia. Y hay un efecto que es bien complejo, que se llama el efecto Spalling. Se los voy a explicar a continuación. Y, por supuesto, la capacidad de carga, la resistencia estructural que tienen los elementos de hormigón. Esta diapositiva quiere graficar cómo va sufriendo, las modificaciones que va sufriendo el muro de hormigón respecto del aumento de las temperaturas. A 150 grados ya comienzan a aparecer algunas microgrietas. Y a los 400 grados ya hay un compromiso importante y empiezan a aparecer grietas de mayor envergadura, lo que significa que va a afectar la resistencia y el comportamiento de ese elemento. Hay algunos factores importantes que van a ser determinantes para que se genere el efecto Spalling. Y el efecto Spalling es básicamente la transformación del agua que tienen todos los elementos de hormigón dentro de un túnel en vapor. Entonces, este vapor empieza a generar una presión extra. Y esa presión se transforma en energía y esa energía se tiene que liberar por algún punto. Ese punto se libera por el área más débil, que en el fondo es el muro que está enfrentando, ¿cierto?, el interior del túnel. Hay varios factores que inciden en este efecto, pero básicamente hay primero un aumento de temperatura, ¿cierto? Hay una pérdida de resistencia estructural, hay un aumento, hay una disminución en el contenido de humedad, y esa disminución de contenido de humedad se transforma en presión de vapor. Entonces, el efecto Spalling lo que genera son pequeños desprendimientos, desprendimientos en general de material, ¿cierto?, de la primera capa que tiene el muro de hormigón. Y este desprendimiento es bien complejo porque estas partículas salen proyectadas con bastante velocidad y va generando que se pierda esta primera capa de recubrimiento que tiene el muro de hormigón. Entonces la enferradura queda a la vista. Y esta enferradura va sufriendo las consecuencias del calor. Lo que mostré en las láminas anteriores es que el acero pierde su resistencia a los 500 grados. Entonces, cuando este efecto ya se genera, estamos en temperaturas cercanas a los 500, incluso superior en pocos minutos. Entonces, este efecto es bien complejo porque además no solamente se genera en los primeros minutos, producto del calor que queda remanente del incendio va afectando las distintas capas de hormigón. Entonces, en algún punto puede estar actuando la brigada de rescate, bomberos, y se genera de todas maneras este efecto, lo que puede ser de alguna manera peligroso. Esta imagen lo que muestra son, cómo queda en el fondo el daño con el que queda la estructura, y esto por supuesto tiene que ser reparado completamente. Entonces los factores que influyen en el efecto Spalling, el tipo de hormigón, depende bastante la densidad del hormigón. Si es muy denso, puede ser que el efecto Spalling ocurra antes, porque no hay mucha porosidad donde se pueda expandir el vapor y esto genera una presión extra.
Principalmente son bueno, los factores que ustedes están viendo, pero relacionadas con el tipo de concreto, el tipo de hormigón, el tiempo de exposición al fuego, ¿cierto? El contenido de humedad y las características propias del hormigón, tipo porosidad, densidad y la edad del hormigón. A pesar de que todos los elementos dentro de un túnel van a contener en alguna medida algún grado de humedad. Y estas también son imágenes, después este es un ensayo en donde se ve el daño severo de la estructura, y este es en un túnel en donde parte de estas imágenes ya se ve el terreno, se ve el túnel. Entonces esto grafica lo peligroso que es este efecto y las consecuencias que tiene el calor sobre la estructura. Los criterios de evaluación que aparecen en algunas normas son básicamente 3. Voy a empezar de abajo hacia arriba. El primero, por supuesto, es prevenir el efecto spawning, lo que les acabo de comentar. Que además todos los refuerzos de acero permanezcan por bajo de 250 grados. La razón de este criterio es porque sobre los 250 grados ya hay una disminución del espesor de este elemento producto del calor porque existe una dilatación. Entonces hay una relación de por cada 100 grados de temperatura se dilata el elemento dependiendo del largo que tiene. Entonces eso va generando que algunos elementos, sobre todo los cielos o los techos de los túneles, puedan generar deformaciones que llegan a ser críticas y en algún momento pueden colapsar. Y la temperatura de la interfaz o de la superficie del hormigón que se mantenga bajo los 380 grados, porque a los 400 grados el hormigón ya se empieza a degradar, empieza a sufrir cambios químicos, todo el contenido, todo el material de áridos empieza a generar o se empieza a degradar producto del calor, producto del aumento de la temperatura. Entonces la norma indica que se deberían mantener la superficie del hormigón bajo 380 grados. De hecho, en países como en Holanda, hay algunos estudios y algunos proyectos que se ha pedido que esta temperatura se mantenga bajo 100 grados. Entonces, es bien severo porque ellos han hecho algunas estimaciones, algunos estudios donde dicen que el efecto spalling se podía producir también a temperaturas bien bajas. Ahora, esta lámina está relacionada con principalmente el diseño de algunos parámetros en los túneles y tiene que ver con los requerimientos. Por lo general, está en función del posible riesgo según las mercancías o lo que se pueda transportar o cargas peligrosas dentro de un túnel y en función de 2 o 3 horas, dependiendo de los requerimientos del proyecto. Ahora, un incendio de 5 megawatts está asociado a un vehículo pequeño. Un incendio de 30 megawatts está asociado a la combustión de un bus dentro de un túnel. Pero estas son estimaciones un tanto antiguas, porque los buses modernos ahora con todos los materiales que tienen dentro pueden liberar más energía que 30 megawatts. El tema está en que si en algún momento se diseña utilizando estos valores, lo complejo es lo que les mostré en la primera lámina, que es la cantidad de vehículos que están involucrados. Entonces, no es solo un diseño paramétrico puede combustionar un bus, sino que si hay un accidente puede ser la sumatoria de varias, transporte de pasajeros de estas tipo van o el choque de un bus con un camión. El peor escenario se supone que es un camión, ¿cierto?, con un estanque lleno de combustible. Pero lo complejo está en función de esto, que no sabemos y es muy poco probable estimar cuál va a ser el alcance que va a tener el incendio. En un estudio que me tocó revisar de Europa,
se analizó el choque de un bus con un vehículo pequeño y ese análisis arrojó que el incendio liberó una energía de aproximadamente 90 megawatts. Entonces, eso es lo complejo de este tipo de situaciones. Por lo tanto, se podría entender que incendios entre 5 a 20 megawatts podría haber un daño pequeño, pero sobre más de 100 megawatts los daños ya son severos dentro del túnel. Ahora, voy a volver una atrás porque creo que esto también es importante, sobre todo en el caso de los túneles urbanos. Si hay un incendio, un accidente en un túnel urbano, eso va a generar un incendio y ese incendio va a liberar energía. Si ese túnel colapsa, tenemos que preguntarnos qué pasa con lo que está sobre el túnel. Sobre todo en túneles que pasan por autopistas, que hay otro tipo de infraestructura sobre. Entonces, por eso creo que es importante hacerse ese tipo de preguntas. ¿Qué pasa si es que el túnel no está protegido y hay un accidente con lo que está arriba? De las normativas más utilizadas a nivel mundial está la norma NFPA 502, que es específica para túneles. Y esta norma tiene 3 grandes objetivos. El primero es apoyar a la accesibilidad de los bomberos, ¿cierto? Que está en función de la seguridad de las personas, ¿cierto? Mitigar el daño estructural para prevenir el colapso, ¿cierto? Y el efecto spalling, y tratar de minimizar el impacto económico. En Europa ocurrió un accidente en un túnel en donde era un túnel de 1 kilómetro, se hizo el análisis. Para un proyecto con protección contra incendio, el daño se estimó en alrededor de 30 millones de euros. Esto incluía el tiempo en el que el túnel permanece cerrado, las reparaciones, e incluía la protección pasiva contra incendio. Sin protección se estimó en 120 millones. Entonces, esa es la diferencia. Por eso que es importante entender que no solo es el impacto de lo que demora el tiempo y la reparación del túnel en sí mismo, sino que también todo el intercambio económico que se pierde por las 2 áreas que quedan desconectadas. La Asociación Internacional de Túneles también da algunas recomendaciones y orientaciones respecto, sobre todo, a los materiales que se tienen que utilizar dentro de los túneles, y lo que ellos indican es que todos los materiales que se instalan tienen que evitar la propagación de humos tóxicos, no deben emitir en realidad humos tóxicos, y bueno, ese como principal parámetro, y va a dar algunas indicaciones para la compatibilidad de los materiales que se van a instalar. Para pasar a las soluciones constructivas, traté de comentarles como una especie de panorama general el tema normativo y los fundamentos. Ahora quiero presentarles las soluciones que nosotros tenemos. Este es un video que muestra principalmente la protección de la estructura y otros sistemas complementarios. El video comienza con un accidente en un túnel sin protección. Se ve el efecto spalling, la estructura, ¿cierto?, cómo está siendo dañada. Después el video se reinicia y comienza con el túnel ya protegido. El calor que empieza a afectar la estructura, y ese es el efecto spalling. Cuando la estructura está protegida, no hay daño.
el principal sistema es a través de placas que se instalan directo hacia la estructura. También se pueden generar ductos de extracción de humo o control de ventilación, protección de cables eléctricos para mantener la continuidad de algunos servicios. También las placas se pueden instalar previamente como parte de los moldajes para algunos sistemas de construcción de túneles. Sistemas para juntas de inmersión. Juntas de inmersión o también juntas de dilatación. Cuando hay segmentos muy, muy grandes, es necesario generar estas juntas de dilatación que también tienen que estar protegidas. Y en el caso de los techos o de los cielos de los túneles, también pueden ir instaladas directamente contra la bóveda, ¿cierto? O se puede generar una subestructura que permita que todo lo que está sobre ese cielo quede protegido. O también se pueden utilizar como plenos de ventilación. Tenemos también una línea decorativa que ayuda a mejorar la eficiencia de la iluminación. Y el último sistema es a través de mortero. Cumple la misma función que la placa, pero por lo general se utiliza cuando el radio del túnel es muy cerrado o la superficie no es muy irregular. Entonces, como soluciones constructivas tenemos principalmente dos, a través de placas o morteros. Los materiales que nosotros utilizamos para este tipo de protecciones ya han sido testeados en Europa. Todos son no combustibles, eso quiere decir que no generan humos tóxicos y no ayudan a la propagación del incendio. Y para la protección de la estructura, tenemos estos dos sistemas con varios tipos de placas o también con morteros que están probados para 120 o 180 minutos según la curva de RWS. Existe también el sistema que se puede utilizar sobre todo en los proyectos de cut and cover, donde la placa queda como parte del moldaje. Entonces, una vez que ya se retira, queda incorporada, o se puede fijar directamente a la estructura, como la imagen que están viendo acá. También con sistemas auxiliares para generar cielos, ¿cierto? Que son resistentes al fuego, o dependiendo de la curvatura del túnel, también existe el sistema que se llama faceteado, que de alguna manera son fajas que se van instalando cada ciertos tramos, y luego de eso va la placa principal tratando de seguir la morfología del túnel. Sistemas para protección de cables eléctricos, para ductos de ventilación y sellos de pasada en el caso de que por ejemplo, en las vías de evacuación por lo general se construyen los muros cortafuegos. Si es que algún sistema por alguna razón tiene que atravesar este muro cortafuego, los sistemas de sello de pasada restituyen esa resistencia e impiden que el humo y el fuego pase hacia el otro recinto. También podemos generar estos ductos de ventilación. Este fue un ejercicio que se hizo para un proyecto de metro. Y respecto a los temas decorativos, tenemos dos sistemas. Uno que es 100% decorativo, que lo que ayuda es a mejorar la superficie de los túneles y a mejorar la eficiencia de la iluminación. Y el otro cumple con los mismos parámetros, pero además es resistente al fuego. La diferencia son los materiales y los espesores de protección. Esta es una muestra de los proyectos en los que hemos participado. Tenemos ya más de 3,2 millones de metros cuadrados de revestimiento instalado y hemos participado en más de 400 proyectos.
Y ya finalizando la presentación, solo presentarles algunas imágenes de referencia de los proyectos en los que hemos participado. Con placas, ¿cierto?, para muros curvos o rectangulares, y también con morteros. Los morteros por lo general para los proyectos que tienen una curvatura muy pronunciada. Eso es. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Ahora pasamos a la última exposición, que está a cargo de Alfredo Tobar, quien representa a la empresa Euroinca, empresa socia de nuestra corporación de túneles y espacios subterráneos. Alfredo es ingeniero civil industrial y constructor civil. Ha participado en el diseño y ejecución de túneles para la minería y plantas desalinizadoras. Durante los últimos años se ha dedicado a la ejecución de túneles, emisarios submarinos, túneles para oil and gas y túneles urbanos para servicios como alcantarillado, agua potable, agua lluvia y paso de servicio. Actualmente es el gerente de desarrollo de negocios y estudios de Euroinca Chile. Nos va a presentar aspectos de seguridad en la construcción de túneles en emisarios subterráneos. Bienvenido. Hola, buenas. Bueno, en virtud del tiempo voy a tratar de ser breve. Yo sé que ya estamos todos listos para ir al almuerzo. Bueno, como decía Armando, voy a sacarlo un poco del mundo de la mina subterránea y de estos típicos túneles que son, digamos, túneles de carretera o túneles de grandes diámetros. Acá voy a comentarle un poco de lo que son estos túneles que se llaman microtúneles o túneles más pequeños. Acá un poco tengo que contarle la experiencia de Euroinca. Nosotros somos una empresa que tiene casi 30 años de experiencia, somos especialistas en excavaciones mecanizadas, pero hoy día particularmente vengo a hablarle de lo que tiene que ver con el último punto, que son los emisarios submarinos, ¿vale? Bueno, nuestra empresa es la empresa a nivel mundial que tiene más emisarios submarinos ejecutados en el mundo. Hemos hecho proyectos en todo el mundo y básicamente acá en Chile hemos trabajado en el proyecto de Atacama, Pelambre, y actualmente estamos en el proyecto de Coyahuasi, ¿vale? Para poder comentarles un poco de qué se tratan estos aspectos de seguridad, quiero describirle un poco de qué se trata esta técnica de los microtúneles y qué es lo que es el pipejacking, ¿ya? En realidad, este sistema constructivo son túneles que se mueven en diámetro entre los 500 milímetros y los 3 metros. Hay una frontera ahí entre los 3 metros donde puede ser utilizada esta técnica que es el pipejacking y la técnica clásica que la mayoría de la gente conoce, que es con dovela, ¿ya? Acá el sistema es un poco distinto. Acá nosotros lo que hacemos, se excava un pozo, ¿ya? Y desde el pozo se va empujando el túnel hacia adelante. Acá el esfuerzo o el empuje se hace desde el pozo. Entonces hay varios elementos que son importantes para poder ejecutar, digamos, el proyecto. Esto es como una representación ideal de cómo es una implantación para la ejecución de la infraestructura de túnel, de microtúnel. ¿Cómo se ve un pozo para la ejecución de un microtúnel por fuera, digamos, o en la superficie? Bueno, hay una serie de infraestructuras, están los tubos que se acopian, están las plantas separadoras, hay una serie de elementos que acompañan a la ejecución del túnel, que es como una especie de fábrica. Pero digamos, esta es la vista que uno tiene, digamos, desde aérea, de cómo es un túnel y cómo es un pozo. Si lo vemos desde arriba hacia abajo, lleva una junta entrada, que es un elemento que ayuda a que el agua de mar, en este caso, no se devuelva hacia el túnel. Hay un pipe break que amarra estos tubos de hormigón cada vez que se hace un avance para que la presión de agua no empuje hacia atrás el túnel. Este es un sistema, nosotros lo llamamos un túnel dinámico porque es un sistema completo. Más adelante les voy a mostrar un pequeño video para mostrarles cómo es el sistema de empuje. Bueno, está la tubería, que es la que se utiliza, que es
digamos, es el sostenimiento en sí y también es el producto definitivo o la infraestructura que se utiliza. En este caso, estos túneles transportan agua de mar. ¿Ya? Están los cilindros de empuje, como vieron en el esquema anterior, que son los que ejecutan, digamos, todo el trabajo de empujar el túnel hacia adentro, y eso va apoyado en un modo de reacción, que el modo de reacción tiene que tener ciertas características estructurales que son muy importantes para que el túnel, digamos, no se desvíe al hacer esto, al ejecutar estos esfuerzos. ¿Cómo se ve por dentro uno de estos túneles? Estos son chiquititos. Este túnel es de diámetro interior 1,80 m. Muy parecido, digamos, a los túneles grandes, pero acá tenemos nuestro sistema de extracción del material es por unas tuberías. Hay una tubería que impulsa la bentonita y otra tubería que saca el material excavado. Como en todos los túneles hay un ducto de ventilación. Tenemos un giro, que es un sistema de navegación que va guiando la TBM. Los giros son los mismos sistemas que usan los misiles teledirigidos. El sistema que usa en el frente de la máquina es el mismo, parecido. Y lo típico, los cables de potencia. ¿Okay? ¿Qué es lo importante de esta técnica? Acá, como en los túneles o en la ejecución de túneles con TBM, con dovela, lo normal es que el túnel se vaya empujando desde la última dovela que se instaló y se va empujando hacia adelante. O sea, lo que se va moviendo en realidad es la máquina. Acá no. Acá se mueve todo el conjunto, como les mostré antes, desde afuera. Entonces, acá hace fundamental el uso de la lubricación, que en este caso son bentonitas. Acá usamos dos tipos de bentonitas. La bentonita, ¿cómo se llama? Para avance, que ocupa el espacio anular, que es una especie de mantequilla que ayuda a que el túnel se pueda empujar hacia adelante, y la bentonita de perforación, que es la que va al frente, que es la que, digamos, va sosteniendo el frente para que no se venga y va generando este lodo que sale por la tubería verde que se va acá después de vuelta. ¿Vale? Así se ve, digamos, un esquema de cómo un emisario submarino. Acá en realidad lo que se hace, nosotros atacamos desde un punto, digamos, en onshore, y excavamos con el túnel y llegamos hasta cierto punto donde la máquina es rescatada desde el mar. ¿Ok? Entonces, acá un pequeño video para mostrarles cómo es esta técnica y la importancia que tiene acá el uso de la bentonita, que es el lubricante que se utiliza en el espacio anular para que este túnel, digamos, vaya avanzando en toda su estructura hacia adentro. Entonces, eso es el bastidor, los cilindros de empuje, y estos son los tubos de hormigón que van quedando finalmente, digamos, en el túnel. Y una vez que termina se termina la excavación, esto es un esquema, la máquina se rescata desde el mar. Se hace un pozo de rescate, viene la gente de las obras marinas, no voy a entrar en mayor detalle eso, pero ellos con un jack-up se instalan o cualquier barcaza grandota y izan nuestra TBM con estos elementos y se devuelve, digamos, Eso muy rápido. Yo sé que lo traté de ser lo más sintético posible. ¿Cuál es la idea? Que le quería comentar esto porque toda la construcción de túneles tienen su riesgo. Las construcciones de Dylan Blast tienen su riesgo. Las construcciones de túneles con TBM para doble escudo simple con dovela tienen su riesgo. Y estas tuneleras más pequeñas tienen también sus propios riesgos y tienen que ver con el agotamiento del agua. Y quiero decir con esto, hay que pensar que el túnel, cuando va excavando, nosotros lo que tenemos acá arriba no es una napa freática, es el mar. Entonces, si nosotros nos encontramos con alguna falla que haga, digamos, que pueda transitar por ahí, digamos, el agua, nosotros, por más que pongamos sistemas de bombeo, nunca vamos a lograr agotarla, ¿cierto? Entonces, los cambios de cortadores tienen, digamos, cierta criticidad, y hay que también pensar un poco en el espacio. El espacio acá es bastante reducido. Estamos hablando que regularmente estas TBM son de 1800 interior de 2000 y tienen todos esos servicios que les mostré en la foto. Entonces ahí tiene que, si bien se operan desde superficie, hay labores que son de mantenimientos menores o cambio de disco, donde acá tienen que pasar por los distintos módulos de la máquina para poder, digamos, hacer el cambio de cortadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando hablamos de cambio de disco en este sistema o en este tipo de tecnología,
nosotros esperamos siempre tener un buen perfil geológico, ¿ya? Ojalá que nosotros sepamos dónde podemos potencialmente encontrar las fallas. ¿Para qué? Para poder hacer el cambio de disco justo antes de enfrentar la falla. Entonces, nosotros hacemos el cambio de disco, digamos, en lo que llamamos nosotros condición atmosférica, ¿ok? En realidad se abre la compuerta, ahí les voy a mostrar unas fotos más adelante, se abre la compuerta, entra la gente que hace el cambio de disco y no hay ningún, digamos, estamos en condición atmosférica y no hay flujo de agua ingresando. ¿Qué pasa si nosotros encontramos justo en un punto donde está ingresando agua y hay que hacer sí o sí un cambio de cortado, ya que a nosotros nos pasó? Eso, digamos, se complica, pero tiene ciertas soluciones. La primera es bombear y agotar. O sea, si yo puedo bombear y agotar, digamos, el ingreso del agua en el tiempo tal que la gente pueda hacer el cambio de cortadores, no hay problema, se puede generar. Pero ¿qué pasa si el agua no se puede agotar? Hay, digamos, tres maneras de enfrentar esto. La primera es hacer cambio de disco en condición inundada, que le llamamos nosotros. Entonces, imagínense, no sé si recuerdan, la slide anterior se mostraba que la ventonita de perforación es como un lodo que va en el frente, que al final es como un barro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Buzos profesionales se meten a la TBM, que es pequeñita, pasan por esa escotilla, esta es la esclusa, se deja que se inunde, digamos, la TBM en sus módulos, tienen una esclusa, estos tienen tratamientos, digamos, como artefactos navales, estos tienen que pasar por la autoridad marítima, se inunda y puede entrar la gente a hacer los cambios cortadores. ¿Qué pasa acá? Los buzos que hacen este cambio de cortadores son buzos expertos en buceo, pero no son expertos en excavación de túneles con microtúneles de 1,80, entonces es muy complicado. ¿Cuál es el tema? A las personas se les capacita previamente para que puedan, cuando la TBM antes de lanzarla, van a las instalaciones y hacen este ejercicio como que simularan el cambio de disco. Eso es una condición, digamos, inundada. ¿Cuál es el tema? Que, imagínense, se mete el buzo y no ve nada. O sea, casi de memoria tiene que hacer el cambio de disco. Cuando esta solución no es viable, se hace lo que es una intervención hiperbárica, que eso es lo que nosotros no queremos ejecutar en realidad. Lo que se hace, se genera un lodo de una ventonita espesa que va sujetando, digamos, el frente y evita que se venga el mar, digamos, hacia el frente. Se genera esta burbuja que empata, o sea, hace una condición de equilibrio con el mar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el mar, como tiene este sistema, el oleaje, la burbuja está constantemente moviéndose. Entonces es muy peligroso hacer el cambio de discos en condición hiperbárica, ¿ya? Y aparte que tiene una serie de problemas. O sea, para poder hacer cambio de disco con condición hiperbárica, tenemos que tener trabajadores que estén habilitados para poder hacer intervenciones hiperbáricas. Los equipos tienen que estar autorizados por la autoridad marítima, tenemos que tener enfermeros o gente del área médica capacitada para cambios con condición hiperbárica. Entonces, esto, digamos, es un poco complicado. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y esta, digamos, es la solución que nos propuso nosotros el fabricante, que es Herrenknecht. Nosotros trabajamos con máquinas Herrenknecht para poder evitar todo esto del tema del cambio de disco. Y es un módulo que se agrega a la máquina que se llama un módulo PropDrill, que en realidad no es más que ¿se acabó el tiempo? Bueno, el módulo PropDrill es un módulo que se le agrega a la TBM que tiene un jumbo en realidad. Tiene un jumbo montado, un brazo, un jumbo que hace perforaciones radiales. Perfecto. ¿Cuál es el tema? Que es una máquina grande, digamos, no tiene mayor complejidad, porque en realidad la máquina grande tiene el espacio para hacer eso. Pero acá estamos hablando de máquinas que tienen 2 metros, o sea, en 2 metros de diámetro, hay meter toda esta digamos, esta estructura con la gente trabajando para hacer las perforaciones. Entonces, este fue un I+D que nos dio a nosotros el fabricante de la máquina. Entonces, ¿qué se evita con esto? ¿O cuál es la función del PropDrill? La función del PropDrill es hacer perforaciones radiales, y llegar hasta el PropDrill desde la frente de estar a unos 12-13 metros. Entonces, hacer perforaciones radiales, inyectar algún tipo de resina para poder controlar el agua que va bajando del mar
para que la gente pueda entrar a hacer cambio de disco en condiciones, digamos, en condiciones atmosféricas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay otro problema, que nosotros siempre trabajamos, digamos, con socios que son, digamos, con alto nivel de tecnificación, que estaba acá la gente de SI, nosotros dijimos, ok, pero ¿qué resina inyectamos que tenga un buen performance, pero con agua de mar? Porque en realidad uno prueba las resinas, ¿cierto?, en agua industrial o en agua, digamos, que tiene otras características. Entonces también fue todo un desafío. Entonces ellos nos generaban a nosotros una resina que tenía un buen comportamiento al contacto con el agua de mar. Alcanzaba, no me recuerdo, pero algo de 80 megapascales, perdón, resistencia a la compresión. Y es una resina que se metía entre medio de las fallas y reaccionaba y se expandía 60, 70 veces su volumen y reaccionaba al cabo de 3, 4 minutos y, digamos, dejaba todo sellado. Yo no sé si esto no se va. Mira que hablo, yo creo que no me entienden nada, pero está yo lo tengo claro, pero si no están los dibujitos no se puede. Ya, vale. Dale. Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros lo que buscamos con este I+D en su momento fue evitar la exposición de la gente a todos estos temas de intervención hiperbárica. Acá está lo que les comentaba, ese es el módulo ProfDrill, ¿cierto? Lleva ¿cómo se llama? Una perfo, chiquitita, de juguete, una Dufour, ¿cierto? Y hace las perforaciones hacia adelante. Entonces, busca, digamos, mantener acá justo en el frente, porque acá la gente hace los cambios de discos desde adentro para el tema de la resina. Hay unas fotos para que vean un poco cuál es el espacio en el cual trabajan. El espacio muy, muy reducido. Y acá un esquema, disculpe, esto no es el nivel que mostraban antes los videos 3D, pero para que se entienda el concepto, imaginando que esta sea una falla, digamos, ¿cierto? Entonces nosotros nos encontramos con la falla, que es lo que se hace, quiero hacer cambio de disco, se hacen estas perforaciones radiales, ¿cierto? Se rellenan con la resina. Estos tiros, como son radiales, digamos, tienen distintos sentidos horarios y se va probando, digamos, porque tenemos que ver de dónde viene el agua, se van probando, ¿cierto? Se puede hacer uno, se pueden hacer todas las inyecciones. La resina reacciona, consolida, ¿cierto? Entramos a ese punto y la gente puede entrar a hacer el cambio de disco por dentro. Y después nosotros ya podemos continuar. Acá, digamos, un pequeño gráfico. Al final, todos estos temas de seguridad o estas mejoras que tienen estas tecnologías impactan obviamente en los programas, impactan en el costo. Acá, estos eran 2 túneles. En el túnel que ocurrió esto fue la paralización que tuvimos fue de aproximadamente 14, 15 días, que en realidad es poco, porque uno si hace una intervención hiperbárica, uno sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo termina. Hay intervención hiperbárica de máquinas que han quedado quizás meses y no se pueden recuperar. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto? En los aspectos de seguridad, el uso del ProfDrill o de esta nueva tecnología para microtúneles, que obviamente es una tecnología que es muy ocupada en túneles grandes, pero para microtúneles, es no exponer a los trabajadores a intervenciones o trabajar en condiciones hiperbáricas. Obviamente, lograr el cambio de cortador en condiciones atmosféricas controla el ingreso de agua de mar a los distintos módulos de la TBM y el proceso de inyección, de perforación y de inyección de la resina es una operación que es muy controlada, tiene sus procedimientos y digamos, es como la perforación con un jumbo, es una labor, digamos, que es ampliamente conocida en el mercado, digamos, o en la operación. Y los aspectos técnicos que esto, digamos, tiene, al utilizar este tipo de tecnología, tenemos mayor certeza en los plazos, porque nosotros, al enfrentarnos a un sistema de falla o una falla que, digamos, haga ingresar todo lo que es el agua de mar, ya hemos comprobado que el uso del ProfDrill es una herramienta que funciona y, digamos, los tiempos son acotados. Nosotros podemos decir que hoy día una activación de ProfDrill podrá durar máximo una semana, ya con la experiencia que tenemos. Y obviamente esto disminuye la incertidumbre en la excavación y obviamente en los plazos de ejecución. Bueno, eso es lo que yo les quería mostrar.
Lamento que se haya apagado la presentación, pero traté de ser lo más acotado posible para que se puedan liberar a comer. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Démonos algún tiempo si hay alguna consulta, ya sea Maximiliano, Alexander, Sebastián o Alfredo. Si hay alguna consulta, por favor, ¿a quién se dirige? Hola. Y eso es cuando uno desarrolla. ¿Me escuchas? ¿Sí, ahí? Cuando uno desarrolla esta facilidad constructiva para la protección del peatón cuando va en una vía principal. Es una estocada. Ve un vehículo y uno se puede esconder. Pero eso es algo que se establece dentro del Código de Seguridad Minera, cada 50 metros. ¿Ya? Eso. Gracias. Ok, muchas gracias por la aclaración. Una facilidad constructiva más que para ingresar uno de estos equipos refugio. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, por favor? Y verbalizaste el concepto de que hay cosas que nos pasan y nos vuelven a pasar. Entonces la pregunta es, nosotros en general seguimos usando el concepto de lecciones aprendidas y en lo personal siempre no me ha gustado la frase, me gusta más la frase lecciones por aprender. Y siento que las lecciones aprendidas hablan de autocomplacencia humana o soberbia, digamos, que pasa un evento y uno ya como que resuelve rápidamente después de una investigación que la lección es aprendida y a lo mejor nos falta mucho por aprender. Entonces, no sé si cambiar el concepto, digamos, de hablar de lecciones por aprender, ¿ya? Eso es como reflexión, digamos, o si puede aportar algo. Y lo segundo, también se habló de innovación, tecnología, y también verbalizaste el concepto de hay que buscar soluciones distintas. ¿Cómo Codelco hoy día vincula el modelo de excelencia C+, o Lean Management con los temas de seguridad y salud ocupacional? Esas son las dos. Gracias por la pregunta. Mira, respecto a la reflexión inicial, lo que te podría comentar es que en algunos casos las experiencias la gente no los lleva a su realidad cotidiana, ¿ya? Entonces lo ve lejano, hoy ocurrió, no sé, adentro de la mina, estamos hablando en el Rajo. Y hay perfectamente elementos que tú puedes transformar, ¿ya? Y enlazándolo la primera con la segunda pregunta, es importante también hacer verificaciones, ¿ya? Verificaciones de confirmaciones de proceso, confirmaciones de roles, las cuales tú puedas garantizar de que las acciones estén correctamente implementadas. Entonces, nosotros, en particular, puede haber un evento, se realiza esta investigación por un equipo externo, después cuando termina es llamado el mismo equipo que investiga 1 o 2 meses después para verificar que las acciones estén correctamente implementadas y verificar el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que se degradan los controles, ¿ya? O las acciones que realizas. Entonces, con las inspecciones en terreno focalizadas en los elementos que tenemos que mejorar, lo resolvemos. Respecto a la excelencia operacional, bueno, lo mencionamos, es un pilar de la estrategia y que tiene indicadores, tiene gestión, tiene un sistema de información en materia de seguridad que se llama SITE, que estamos en una fase de implementación, y tableros que nos llevan a determinar dónde están las áreas, no sé, en las cuales están pasando más cosas o más elementos, o el riesgo crítico que tiene más desviaciones. Entonces, ahí vamos juntándolo con estos elementos, y en la metodología Lean, bueno, la excelencia operacional está absolutamente ligada y tiene que ver también con la gestión de desperdicio, algunos elementos que no tenemos que hacer, que son,
no sé, pues ir a mirar cosas que siempre están bien o no tienen algo que modificar, es parte de lo que te puedo responder. Pero muy buena la reflexión y en una materia que tenemos permanentemente que ponernos al día, que tiene que ver con el aprendizaje. ¿Ya? Gracias por Muchas tu gracias. pregunta. ¿Alguna otra consulta? Matías, por favor. Gracias. Sebastián, una consulta. Tú mostraste la solución mediante paneles y una solución proyectable. ¿Qué características tiene, qué aditivo o ingrediente hace que resista esas temperaturas? Bueno, en ambos casos son materiales que tienen un componente que hace que el calor, que el material no absorba el calor, que de alguna manera lo devuelva hacia el ambiente. En el caso de las placas y el mortero funcionan similar, funcionan de la misma manera. Se tiene que calcular el espesor de la placa o el espesor del mortero en función de el tiempo que necesita de resistencia el proyecto. Pero en el caso de los morteros tienen un componente en base a cemento y las placas son de silicato de calcio. Entonces ese es el componente que los hace resistentes al fuego. O sea, a la mezcla de cemento le agregas el Claro, silicato. tiene otros componentes, claro, pero que la placa de alguna manera tiene el espesor cierto, ya predefinido y el mortero se va agregando mediante la técnica de la proyección. Sí. Vale, gracias. Y una consulta con respecto a lo que mostró Euroinca. Acá. Alfredo. Sí, Alfredo. Tú mostrabas ahí cómo se hacían estas perforaciones delante de la frente para ir inyectando la resina y sellar la falla, ¿no es cierto? Pero no me quedó claro si también van haciendo estas perforaciones de manera sistemática para explorar o identifican la ubicación de la falla porque la saben desde la etapa de exploraciones previo a la excavación. La falla primero hay un mapeo y se estima, digamos, esto no es una ciencia exacta, dónde podría haber la falla y nosotros paramos antes. Pero nosotros no hacemos sondaje o algún tipo de exploración adelante o tampoco hacemos el uso del ProfDrill como parte del proceso productivo, digamos, o proceso de excavación. Acá a nosotros nos pasan dos cosas. Estas máquinas que son cerradas, son EPB, pueden atravesar en realidad cualquier terreno. Entonces, acá lo que importa, o digamos, el que tiene mayor relevancia en este tipo de excavaciones es el operador. Aquí el operador juega un rol fundamental y el buen uso también de las bentonitas. ¿Qué es lo que pasa? Que a este tipo de máquinas le da lo mismo si pasa por una falla o por roca muy dura o por roca meteorizada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros vamos excavando y cuando por los parámetros que va entregando la máquina sabemos que hay un cambio, o sea, que se requiere un cambio de cortadores, a la vez también los parámetros nos indican qué tipo de suelo estamos excavando. Entonces, cuando el operador se da cuenta que estamos excavando probablemente algo más parecido a un suelo, lo que hace él sigue avanzando, porque al avanzar en este tipo de materiales, los cortadores no sufren el mismo desgaste que si fueran en roca. Entonces, hasta cuando se encaja en la roca, avanza un poco más y ahí se hace el cambio de disco, y digamos ya pasando la falla. Básicamente eso. Así digamos, funciona ¿qué es lo que pasa? Que nos pasó a nosotros que nosotros tuvimos que hacer este cambio de disco utilizando esta tecnología porque un cortador de los perimetrales, digamos, cuando pasó de una roca muy, digamos, muy blanda o una falla, un sistema de falla, pasó a roca, al hacer el giro se quebró. Entonces teníamos cero opción de seguir avanzando. Entonces ahí, digamos, fue y por suerte teníamos ya implementado el tema del ProfDrill, digamos, que funcionó, que fue, digamos, un I+D exitoso, digamos, y que está aprobado. Vale, gracias. ¿Alguna otra consulta? Si no, aprovechar, Alfredo, una consulta. Tú hablas ahí del tema para la dificultad por el cambio de cortadores, pero si no es por un tema de desgaste de cortadores, ¿por qué cambiar los cortadores? ¿Cómo, perdón? No Tú mencionabas ahí la dificultad para cambiar los cortadores y que Sí, hay que cambiar los cortadores
cuando pasaba la falla o ante la falla. Claro. La consulta es si no es por un tema de que el cortador está desgastado, ¿por qué cambiar el cortador? No, es que lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es, los cortadores, nosotros por precaución lo que hacemos es cuando llegan, cuando la máquina ya está entregando ciertos parámetros, nosotros, aunque el cortador no esté gastado, y estas máquinas son más pequeñas, digamos, que la otra, nosotros no hacemos cambio de cortadores selectivos. Nosotros cuando llegamos a un punto, nosotros lo que hacemos es cambiar todos los cortadores. O sea, estos cortadores son monoblock. Acá no se puede cambiar la cuchilla nomás o el cortador como en las grandes, ¿cierto? Que tú haces el cambio. Acá uno cambia el sistema completo, pues es un sistema monoblock. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es cuando uno llega al punto que hay que hacer el cambio de cortadores, previo a la falla, o como les comentaba, lo que se hace es hacer el cambio completo de todo el set de cortadores. Ya, pero el cambio es previo a la falla. Sí, pues, o sea, si sabemos que viene una falla, lo hacemos previo. ¿Necesitáis un cortador especial para eso? No, porque... Entonces, ¿por qué el cambio? No, porque yo necesito hacer el cambio donde sepa que no va a entrar agua. Ya. Entonces, me conviene hacer el cambio donde hay roca, porque donde hay roca, digamos, no tengo el flujo de agua. Cuando yo ya me encuentro con la falla, yo, puedo intuir que puedo tener ingreso de agua. Puede que no. O puede que sea un agua que yo pueda, digamos, agotar. Pero lo que se busca es atravesar esa falla. Es decir, el cambio de disco. Por ejemplo, yo sé que viene una falla. Sé que viene por el perfil geológico. A lo mejor no viene porque la geología, digamos, no es tan exacta, pero nosotros igual, por precaución, paramos en esta supuesta previa a esta falla y hacemos el cambio de disco en donde hay roca para poder hacerla en condición atmosférica. Ok, muchas gracias. Bueno, estamos terminando y quiero nuevamente agradecer a todos nuestros expositores, Manuel Montesino, Mimo Micali, Juan Pablo Ruiz Tagle, Maximiliano González, Alexander Trigoso, Sebastián Matamala y Alfredo Barca. Así que muchas gracias por su exposición y creo que hemos cumplido los objetivos.